Hola Iglesia, muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy en nuestro En 5 y bueno, hoy traemos un tema también muy interesante. Creo que a veces las experiencias que vivimos día con día hacen que nosotros aprendamos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir y qué quiere que aprendamos de estas circunstancias en las que nos atravesamos día con día. Y es que creo que hay veces que Dios nos hace recordar algunas cosas que quizá no hemos entregado al 100%, ¿no? Y nos hace pasar por situaciones que quizá ya habíamos también pasado y quiere ver cuáles son las reacciones que tenemos a estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es muy interesante, de mucha bendición y bueno, el título que vamos a ver hoy es Vivir bajo cirugías o bajo el precioso plan de Dios. Y no sé si ustedes recuerden, pero en Primera de Pedro 1 del 6 al 6 nos dice, o este es el pasaje, ¿no? Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces, este pasaje creo que es súper claro y justo nos habla de esto, ¿no? Cómo es que Dios a veces nos hace pasar por estas situaciones y pruebas y cómo es que nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlas y a veces entregarlas porque no ubicamos que todavía hay quizá dolor o miedo o temor a cosas que creemos que nos pueden pasar volviendo a pasar por esta misma prueba, ¿no? Sin saber que el propósito esencial de Dios es ubicar en qué no estamos creyendo y entregárselo. Entonces, siempre la pregunta es ¿cuánto tiempo esperar o por qué tengo que esperar, no? Y es que justamente el título de este mensaje de vivir bajo cirugías o bajo el precioso plan de Dios habla sobre asemejar nuestras pruebas a las heridas que éstas conllevan a una cirugía de corazón, ¿no? Después de que hay una cirugía de corazón, pues ¿qué debe de haber? Hay reposo, no podemos exponernos a actividades que impliquen mucho esfuerzo, la comida debe ser equilibrada, debe haber más descanso y poco a poco durante la recuperación vamos a poder hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Siempre y cuando el médico nos dé de alta. De lo contrario, si nos apresuramos, si no seguimos las indicaciones, no hay reposo, hacemos ejercicio de alta intensidad, la herida puede abrirse y tendrán que someternos a una segunda, tercera o infinidad de cirugías por no guardar reposo como se indicó. Entonces, creo que justamente este es hacia dónde va el mensaje, ¿no? Creo que muchas veces Dios nos hace pasar por distintas pruebas una y otra vez y no es porque quiera volver a vernos mal, ¿no? Simplemente porque creo que tenemos que aprender a entregarle eso que tal vez es una cosquillita, una espinita en nuestro corazón que no nos está dejando avanzar. Y cuando nosotros no entregamos eso, cuando nosotros no tenemos ese reposo como cuando tenemos una cirugía de corazón y nos aceleramos a querer decir, bueno, lo que sigue ya superé esto, volvemos a pasar por la prueba y nos damos cuenta realmente que no la hemos superado, ¿no? Y que hay duda, que hay temor, que hay incertidumbre, que hay inseguridades que no nos dejan disfrutar del presente y de las bendiciones que Dios nos está dando en este momento. Entonces, ¿por qué es tan importante esperar, no? A veces Dios nos hace pasar por la misma prueba con diferentes personas o un contexto totalmente distinto y en diferente tiempo, ¿no? Que a veces decimos, bueno, es que el tiempo pues nos hace madurar en muchos aspectos, pero nos damos cuenta que no es cierto, o sea que a veces hasta con otras personas en otros contextos totalmente distintos y en diferentes tiempos seguimos no entregando, no hemos dejado que cosas sanen o que entregamos cosas a medias, ¿no? Le decimos, bueno, aquí está, pero no te voy a dar el 100% de eso, pues porque no quiero entregártelo, ¿no? Entonces Dios nos recuerda y nos dice, ¿te acuerdas de eso que no me entregaste al 100%? Pues aquí está el por qué lo necesitaba, porque no quiero que sigas pasando por esta misma situación, ¿no? Entonces, esto mismo hizo Dios con el pueblo de Israel al liberarlos de Egipto. Pasaron por un peregrinaje de 40 años y Dios les pide que confíen en Él. Cuando les muestra los milagros, se humillan y cuando las pruebas y rigores de la vida en el desierto se tornaron difíciles,
ellos endurecieron su corazón en ira y en resentimiento, ¿no? Entonces, es aquí la pregunta de ¿estoy listo? O sea, ¿ya entregué lo que tenía que entregar o en dónde estoy parado en este momento, ¿no? Y Éxodo 16 nos habla un poco de esto, ¿no? 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña de Sinaí. Ahí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Y a pesar de que Moisés les explica todo esto, algunos salen a recoger pan el séptimo día, que se supone era el día de descanso, ¿no? Por esta misma incredulidad, ellos dicen, no, pues hay que agarrar más comida porque a lo mejor ya no nos va a tocar para mañana, ¿no? Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de panes para que descansen el día séptimo, en ese día nadie debe salir de su casa, ¿no? Y ustedes, viendo la historia de Israel, saben que pues Dios los hace pasar por diferentes pruebas y llegan a la tierra prometida y no entran a la tierra prometida porque siempre siguieron con esa incredulidad y sin entregarle a Dios cosas, ¿no? Entonces, queremos ser dados de alta y que Dios nos dé de alta en situaciones y en miedos y en temores que tenemos en nuestra vida, o queremos seguir viviendo bajo cirugías, ¿no? Y que cada vez Dios tenga que estar sanando y cosiendo y nosotros sin entregar, sin reposar, volviendo pues a lo mismo, sin realmente ubicar qué es lo que le tenemos que entregar. O sea, justamente esa es la respuesta que me gustaría que se lleven hoy y que justo a mí Dios me mostró en saber, o que yo pude haber dicho, sí, yo ya estoy dada de alta por Dios en estas situaciones o en estas etapas de mi vida o en estos temores, y te das cuenta que no es cierto y que no le has entregado al 100 esas cosas, ¿no? Entonces, a veces no es que se repitan mismos patrones, ¿no? O pruebas, y no es un castigo, pues, que Dios está poniendo, ¿no? Es más bien que Dios nos está preparando para entregar definitivamente aquello que no le hemos dado, ¿no? Aquello que nosotros nos hemos negado a totalmente darle y a ser súper sinceros con Él y decirle, pues tengo temores y estos miedos todavía los tengo por cosas pasadas y quiero soltarlas, ¿no? Y a veces tenemos que volver a pasarlas para que Dios en su infinito amor y con su misericordia nos diga, pues no lo había superado y pues por eso te estoy haciendo pasar por esto, ¿no? Para que puedas disfrutar del presente que yo quiero darte, pues primero aprende a sanar todas esas cosas que yo te estoy pidiendo que sanes y que te estoy haciendo pasar por eso de nuevo para que aprendas y para que ubiques que no estás listo o que no estabas listo para pasar por esta situación de nuevo, pues porque no me lo has entregado al 100%, porque tienes todavía temor, porque tienes miedo, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros sabe en qué estamos dados de alta, en qué creemos estar dados de alta y en qué situaciones hemos seguido bajo esas cirugías con Dios, ¿no? Y bueno, a veces, sin darnos cuenta, nos llenamos de sentimientos, cosas, heridas que son innecesarias. Y es justo ahí cuando Dios nos recuerda cuán valiosos somos y que para sanar hay que entregar y obedecerle. Entonces, yo solamente me quedo con este último mensaje para ustedes, que es, no existe una herida en la tierra que el cielo no pueda sanar. Entonces, creo que así como el hambre la pudo sanar Dios porque era un hambre que estaba aquí en la tierra y que estaba pasando el pueblo de Israel, Él hizo que lloviera pan del cielo para que ellos pudieran ser saciados. Entonces, esa herida que tú tengas, ese miedo o ese temor que estés experimentando en tu vida, esa inseguridad, es algo que tal vez terrenalmente no pueda ser sanado, pero tienes a alguien que en el cielo lo puede sanar y que si tú hablas con Él y lo entregas, puede hacer muchísimas cosas y cambios en tu vida para que puedas ser dado de alta y no estés viviendo bajo cirugías. Y bueno, este fue el en 5, les agradezco mucho. Les recordamos que ya tenemos este sábado visitas presenciales a la iglesia. Quien tenga dudas sobre la manera en que se va a trabajar, pues pueden mandar mensajes o en cómo se va a ver este tema de sanitización. Y bueno, ahora los dejamos con esta noche de adoración con Adri. Dios los bendiga mucho y bueno, yo deseo de todo corazón que ustedes aprendan a vivir bajo el plan de Dios y no bajo cada una de esas cirugías que a veces pues somos necios en poder entregar. Dios los bendiga, cuídense mucho.